Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sescos Observando el Tablero Internacional. Somos Natalia Olivencia y María Clara López. Y bueno, creamos este espacio justamente para dialogar sobre los temas que como estudiantes y graduadas de Relaciones Internacionales más nos interesan y esperamos que también les interesen a ustedes. La realidad es que hoy en día estamos viviendo en un mundo constantemente cambiando, en un mundo hiperconectado y en un mundo en el cual lamentablemente creo que todas las semanas vivimos un conflicto nuevo en alguna parte del mundo. Y es por eso que los invitamos a través de este podcast no solamente a entender estos fenómenos, pero también a que se animen a opinar y a debatir ideas con nosotras. Este podcast forma parte de Horizonte Joven, el programa juvenil de Sescos. Es un espacio pensado para generar conocimiento académico y darle lugar a los jóvenes de vivirlo y generarlo. Por eso hoy tenemos una invitada, una estudiante de estudios internacionales, Ainara Zagardoy. Muchas gracias. Un aplauso. Y hoy nos va a ayudar a comenzar con un tema muy interesante que rompe un poco los esquemas tradicionales de las relaciones internacionales. Totalmente. Porque generalmente cuando pensamos en política internacional nos imaginamos tratados bilaterales, diplomáticos, embajadas, consulados. Pero la realidad es que el mundo actual, la geopolítica y la política internacional no pasa solamente ahora por los medios formales o tradicionales, sino que también se juega en Spotify, en TikTok, en las redes sociales, en los algoritmos y en la cultura pop que consumen millones de personas diariamente. Exactamente, Clary. Y bueno, creo que el ejemplo que podemos traer hoy a colación, porque bueno, hay muchos ejemplos, pero creo que este es el más reciente de todos, es justamente el caso de Bad Bunny, no solamente como artista en general, pero específicamente lo que fue su presentación en el Super Bowl, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero de este año, que bueno, es un gran evento cultural, diría que es como uno de esos eventos de la cultura pop que esperamos todos los años y que lo ven millones de personas, por más que la gran mayoría no está viendo el partido, no entiende el deporte y no conoce tampoco a los equipos. Siempre todo el mundo está pendiente de lo que es el show de medio tiempo y esta no fue la excepción. Pero lo particular de este caso fue que Bad Bunny trajo un espectáculo diferente, ¿no? Un espectáculo en el cual realmente, bueno, él es un artista puertorriqueño y remarcó su identidad de Puerto Rico cantando completamente en español y utilizando una estética, un simbolismo que evocaba no solamente Puerto Rico, pero también creo que toda la cultura latinoamericana. Sí, tal cual. Y creo que desde ese punto de vista se vuelve re interesante para poder analizarlo desde la política internacional, porque en realidad, más allá de ser uno de los artistas más escuchados del mundo, Bad Bunny también podría funcionar de alguna manera como una especie de diplomático cultural de Puerto Rico, porque bueno, a través de su música, de su estética, de sus opiniones públicas, como que pone sobre la mesa discusiones sobre su identidad, el idioma, el colonialismo y todas esas cosas que abarcan... Me perdí, perdón. Porque bueno, tal vez de su música, su estética y las opiniones públicas pone sobre la mesa discusiones sobre identidad, idioma, colonialismo, representación y pertenencia, pero en realidad lo hace desde un lugar completamente distinto de lo que vendría a ser lo tradicional. Entonces, bueno, creo que hoy estaría bueno plantear este caso para discutir una idea más amplia. Podríamos, no sé, entender cómo los cambios en la manera de ejercer poder, la influencia y la proyección internacional se dan en el siglo XXI. Y bueno, y tratar de responder esa pregunta a través de lo que vamos a analizar en el día de hoy. Y creo que para empezar tenemos que introducir un concepto que nosotras lo conocemos muy bien. Muy clásico en las relaciones. Sí, muy clásico de las relaciones internacionales, que es el tema de soft power. Pero te pido, Aina, que... lo definas para un simple mortal que no está involucrado en esta disciplina. ¿Qué es el soft power? Bueno, yo creo que el concepto de soft power va a quedar mucho más claro si lo comparamos con su opuesto, que vendría a ser el hard power o el poder duro. Históricamente los países conseguían que otros hicieran lo que ellos querían mediante la fuerza o el incentivo económico. Si tengo más tanques o si tengo la posibilidad de bloquearte comercialmente, te obligo a alinearte conmigo. El poder blando es un concepto que acuñó el politólogo Joseph Nye a fines del siglo XX, en los años 80 más o menos, que plantea todo lo contrario.
Básicamente vendría a ser la capacidad de influir en los demás y moldear sus gustos y preferencias a través de la atracción y la seducción cultural, no de la coacción. Se basa en la cultura, en los valores y en los símbolos, y la lógica funciona básicamente que si lográs que tu cultura sea deseable y aspiracional, los demás van a querer lo que vos producís por decisión propia, no por imposición. Yo creo que el mayor ejemplo de esto que estás planteando es Estados Unidos, con el sueño americano en primer lugar, pero también lo exporta mucho con Hollywood. Ese es el medio principal en el que llega este soft power estadounidense. O más recientemente, para dar un ejemplo un poco más diferente, Corea del Sur, con la explosión del K-pop y BTS. Y creo que Bad Bunny entra mucho en esta lógica, porque mucha gente probablemente conoce Puerto Rico por Bad Bunny, o sea, la política de Puerto Rico por Bad Bunny, las problemáticas que hay en Puerto Rico. Entonces, para vos, Aina, ¿qué tiene especial la forma en que Bad Bunny construye esa influencia global? O sea, ¿qué hace que funcione como un caso tan interesante y tan efectivo y eficaz de soft power? Bueno, yo creo que lo más interesante de este caso es que, a diferencia de otros artistas internacionales que a la hora que buscan hacerse conocidos en el plano global, por lo general suelen adaptar su música o su imagen o intentan acercarse a lo que vendría a ser lo más mainstream estadounidense, pero en realidad Bad Bunny hizo básicamente lo contrario. Nunca dejó de cantar en español, siempre mantuvo el acento puertorriqueño, siempre hizo referencias a la cultura puertorriqueña, a la local, y como que siempre estuvo ligado y muy representante de alguna manera de lo que vendría a ser la cultura urbana latina. Y bueno, creo que esto incluso se vio clarísimo en el Super Bowl, como que estaba en uno de los escenarios más estadounidenses y más reconocidos del mundo por ser la expresión de la cultura de Estados Unidos. Y en realidad él no intentó ni encajar ni suavizar lo que él pensaba, todo lo contrario. Él cantó todo el concierto en español, llevó la bandera de Puerto Rico y demostró claramente la cultura latinoamericana en un escenario totalmente estadounidense. Claramente, y fue muy criticado por eso, pero también logró... Muy celebrado también al mismo tiempo. Logró captar la atención de todo el mundo, ¿no? Ya sea para bien o para mal, logró hacer un impacto. Y bueno, eso creo que nos da pie a hablar justamente de Puerto Rico, ¿no? Porque bueno, todos conocemos Puerto Rico y bien como decías vos, Clary, hoy en día Puerto Rico se lo asocia mucho con Bad Bunny, pero capaz que en el pasado Puerto Rico era el lugar para vacacionar, uno lo asociaba con la playa, y Bad Bunny lo puso como en otro plano, ¿no? Tal cual. Hablando más de los problemas, de lo que pasa ahí, la cultura y demás. Pero capaz que lo que muchos no saben sobre Puerto Rico es que tiene una situación política bastante particular y diferente, porque no es un estado independiente y soberano como lo es, por ejemplo, Uruguay, sino que es lo que se conoce como un estado libre asociado de Estados Unidos. Clary, ¿querés explicar un poquito más qué significa eso? Un poquito de historia que siempre viene bien. Siempre viene bien. Bueno, esto significa que Puerto Rico es un territorio que tiene su propio gobernador y sus propias leyes locales, pero el poder supremo lo tiene el Congreso de Estados Unidos. Esta relación comenzó en 1898, cuando Estados Unidos tomó el control de la isla tras ganar la guerra hispano-estadounidense contra España. Y aunque desde ese entonces los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y hacen uso del dólar, no pueden votar por el presidente de Estados Unidos y no tienen representación en el Congreso de Estados Unidos tampoco. Y bueno, esto es muy contradictorio para las relaciones internacionales, podríamos decir, ¿no? Sí, es muy contradictorio porque, ¿no?, tenemos una figura como Bad Bunny que está representando a un país, a una nación en realidad, que no tiene completa soberanía. Sí. Pero que tiene una identidad marcada, una cultura muy propia y está ejerciendo soft power aún sin tener las tres características que harían a un Estado como tal, como lo conocemos y como se lo define en la teoría de las relaciones internacionales. Y bueno, te pregunto a vos, Aina, ¿vos pensás que Bad Bunny es... bueno, hablábamos de que él es un diplomático cultural, ¿pensás que él hace un trabajo más eficaz transmitiendo y proyectando esa imagen internacional de Puerto Rico que lo que sería un diplomático formal, lo que conocemos como un diplomático en las relaciones internacionales? Bueno, yo lo que creo es que un diplomático tradicional jamás podría poner los problemas internos de Puerto Rico, en este caso, en agenda global y en conocimiento de todo el público. Sí. Creo que también cuando el cantante va a los conciertos y en sus shows denuncia la corrupción local, los apagones o toda la situación crítica que está viviendo el país, está haciendo política, pero contada como en códigos más formales,
Entonces creo que al final del día la cultura como que termina compensando un poco lo que vendría a ser la falta de esa política formal o como de ese poder político formal. Claro, lo hace por otros canales, Exacto. los canales no oficiales, pero creo que tiene un efecto muy bueno, que es que llega a muchísimas personas, que Sí, creo que sí, es el problema, ahí exacto. va, la política tradicional creo que no llegaría tanto. Es que si pensamos, hay un montón de figuras que terminan comunicando sobre un país muchísimo más que una embajada o cualquier programa Totalmente. de Tal cual. propaganda del país. O sea, Messi con Argentina es de los mayores ejemplos Tal cual. del mundo, creo, a nivel histórico deberá ser. Bueno, BTS con Corea del Sur, que ha generado un movimiento... Es todo un fenómeno. Es un Hoy en día fenómeno. es impresionante Sí, ver sí. cómo la gente, vieron que está aprendiendo coreano Sí, tal para cual. poder aprenderse las canciones y poder cantarlas en los conciertos. Y las series también Y las coreanas, series o sea, también han sido están siendo un boom. Sí, es verdad. ahí va. Y históricamente también me parece que un caso que es muy remarcable y muy claro también es el caso de Bob Marley con Jamaica. O sea, no era una diplomacia institucional, pero marcó la imagen país internacional hasta hoy en día. Sí. Él falleció y sigue estando totalmente presente y conectando a Jamaica con la resistencia, identidad anticolonialista, el movimiento Rastafari, la propia religión, lo que inculcaba Bob Marley. Entonces creo que han habido estas figuras que han marcado el soft power de muchos países, Totalmente. no siendo institucionales. Totalmente. Sí, tal Su cual. imagen sigue ahí siempre presente. Y bueno, como nos gusta en este podcast no siempre tirar flores y hablar de las cosas más positivas, también nos gusta debatir un poco y ver las problemáticas de estos temas. Así que me parece interesante empezar a pensar este fenómeno de Bad Bunny desde otra perspectiva. No sé, chicas. Me parece bien. Sí. Las dos caras de la moneda. Porque claro, todo tiene dos lados. Ya vimos toda la parte muy, muy buena, pero también hay otra forma de pensarlo, ¿no? Y es la forma de pensar de que Bad Bunny podría estar utilizando bueno, su música, su estética, la forma de vestirse, el idioma español, todo lo que ya venimos mencionando como diplomático cultural. Pero la realidad es que él también está facturando, está cobrando millones de dólares. Está haciendo su sí. marca personal al mismo tiempo. Sí, o sea, tal cual. no lo hace gratis y se presenta en una plaza y lo lleva y lo hace. Entonces ahí me lleva un poco a la pregunta de si verdaderamente Bad Bunny está buscando y está logrando un cambio profundo, o si en realidad lo está utilizando más para su estrategia de marca personal. Sí. Bueno, y Tal ahí yo cual. creo que en realidad es una de las discusiones más interesantes alrededor de la cultura pop, porque bueno, tenés aquellos que sostienen que la industria musical se estaría aprovechando un poco lo que hablábamos antes, como de este tipo de discursos rebeldes, de crítica social, que en realidad están en tendencia porque es una realidad. Totalmente, los jóvenes ahora están como, las nuevas generaciones, es algo que les interesa mucho, todos los problemas sociales, Claro. ambientales, siempre están ahí. Sí, bueno, como que se buscaría un poco tomar eso para transformarlo en un producto comercializable. Pero bueno, desde mi punto de vista sería un poco simplista pensar que por estar inserto en la industria comercial, como que el mensaje detrás de la canción o la música o lo que sea que esté transmitiendo, en este caso este cantante, pierda la fuerza de la crítica y el mensaje en definitiva que se quiere dar. Porque bueno, en realidad aunque plataformas gigantes como la NFL, que claramente se benefician de figuras como Bad Bunny para llegar a nuevas audiencias, también en cierta manera él se beneficia de este espacio para visibilizar símbolos, debates, discusiones, que normalmente quedarían por fuera de estos espacios masivos y quedarían por fuera de la discusión entre dos personas normales que vieron el partido. Totalmente. Es que yo creo que en la cultura pop actual ya no hay mensajes 100% nítidos o 100% sinceros, sino que el artista necesita la industria para que su voz se vaya a escala global. Y la industria necesita esta autenticidad de Bad Bunny para llegarle a las nuevas generaciones, que él las interpela, las mueve, genera este efecto en la nueva generación, ¿no? Y al final del día, para mí, no se trata de elegir entre el activismo de Bad Bunny o el marketing de su propia marca personal, sino entender que hoy en día la política y el entretenimiento van juntos. O sea, no son caminos bifurcados ni separados, sino que son dos caminos que van muy de la mano. Sí, O sea, que se necesitan para realmente llegar a todo tipo de audiencias y no quedarse en lo tradicionalista de una cosa por un lado y otra por el otro, porque hoy en día ya no existe y se disputan mucho el espacio también en el nuevo tablero internacional. Es como
una mezcla muy fuerte de los dos y a ver cuál predomina más. Claro, y ya vimos un poco el efecto que puede tener esta nueva forma de hacer política internacional como Bad Bunny. Yo creo que este análisis en realidad que veníamos hablando demuestra que en el siglo XXI las reglas de juego cambiaron por completo. O sea, ya no es solamente el discurso que da el político, sino que es más el soft power como manera de ejercer poder y de dar un mensaje a la población, que se transforma el espectáculo y el entretenimiento en espacios centrales para la discusión, ya sea de identidad, de representación y de poder, a escala global, porque es algo que interpela totalmente a las personas. Exacto. Sí, pero por ejemplo, Taylor Swift, cuando se manifestó a favor del Partido Demócrata en Estados Unidos, esto generó un movimiento en las jóvenes estadounidenses que realmente puede cambiar un voto, puede cambiar el resultado de una elección con la influencia y el poder que tiene esta cantante, más que nada a nivel global, pero en Estados Unidos también tiene mucha injerencia. Entonces, es claro que los gobiernos y las instituciones tradicionales ya no tienen el monopolio completo de la narrativa internacional, sino que hoy en día un artista con una identidad cultural fuerte, con una marca personal formada y una plataforma masiva puede lograr que millones de jóvenes se interesen por una historia, por un partido político, por un idioma y por la realidad de una nación de una forma mucho más rápida y más directa que cualquier embajada. Tal cual. Y bueno, para terminar, creo que volviendo a la pregunta del principio, creo que el caso de Bad Bunny y también los otros que hemos ido mencionando en este capítulo, realmente creo que nos obliga a replantearnos la idea de hasta dónde llega la influencia internacional, ¿no? Creo que ahí es donde estaría, bueno, la cuestión del asunto, por así decirlo, pero también no quiero arruinar el episodio y dejarlo de una forma muy pesimista, pero sigo planteando la pregunta de si realmente estamos viendo a diplomáticos culturales como tal, si es una nueva forma de hacer política internacional que tiene efectos reales, o si en realidad es más parte no solamente de una estrategia de marketing, pero también una especie de moda pasajera. Porque también estas cosas tienen una duración en el tiempo con artistas, y lo hemos visto en muchos casos, de que, bueno, ahora Bad Bunny está en su mejor momento, con un boom tremendo, pero también un poco pasan de moda y el efecto no va a ser lo mismo capaz que dentro de 2-3 años. Bueno, así que bueno, los dejamos pensando, como siempre, muchas preguntas sobre la mesa. Y bueno, comenten, síganos y nos vemos en el próximo episodio. Y gracias, Ainara, gracias. por venir. Por invitarme.